El sol ya se había puesto sobre las calles adoquinadas de Sevilla, dejando un cielo iluminado con los colores cálidos del crepúsculo, tonos de naranja y rosa que bailaban en las paredes blancas de las casas antiguas. Miguel Ferrero, un joven de 28 años, cabello oscuro y penetrantes ojos verdes, caminaba decidido hacia el icónico barrio de Santa Cruz, cuna histórica de la ciudad, donde cada rincón contaba una historia. Con una impecable camisa blanca y pantalones oscuros, Miguel exudaba una confianza que rozaba la arrogancia. Su rostro anguloso y su encantadora sonrisa se habían ganado muchos corazones a lo largo de los años, pero ahora tenía un objetivo muy específico: la mansión de doña Elena Velasco, una viuda de 75 años famosa por su riqueza y reclusión. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la vibrante ciudad de Barcelona, Carmen Suárez, una detective privada de 35 años, se encontraba en medio de una intrigante llamada telefónica. Su cabello castaño estaba recogido en un extraño moño y sus gafas de montura delgada se balanceaban correctamente sobre su nariz. La voz al otro lado de la línea estaba llena de urgencia y preocupación. «Señorita Suárez», dijo la persona que llamó con voz temblorosa, «necesito su ayuda. Mi tía Elena Velasco está siendo manipulada por un joven engañoso. Temo por su seguridad y por nuestro patrimonio familiar». Carmen rápidamente tomó notas, absorbiendo los detalles que le contaba el sobrino de doña Elena. Después de todo, la situación parecía simple: un estafador que buscaba aprovecharse de una anciana rica. Sin embargo, había algo en la urgencia de sus palabras que la inquietaba. Mientras tanto, en Sevilla, Miguel llamó a la puerta de la magnífica mansión de doña Elena. La pesada puerta de madera se abrió, dejando al descubierto a una mujer mayor, pero cuya postura desafiaba la fragilidad de la edad. Elena Velasco, con su cabello plateado elegantemente arreglado y ataviada con un vestido de seda azul marino, miró a Miguel con una mezcla de cariño combinado con un aire de misterio. «Miguel, cariño», exclamó con una enigmática sonrisa en sus labios, «me alegro de que hayas venido. Tengo una sorpresa para ti esta noche». El corazón de Miguel se aceleró. Después de meses de encanto y falsas promesas, finalmente parecía estar a punto de cosechar los frutos de sus esfuerzos. O al menos, eso es lo que él creía. Al otro lado de la ciudad, Carmen se subió a un tren de alta velocidad con destino Barcelona a Sevilla. Le había prometido al sobrino de doña Elena que investigaría la situación discretamente. Sin embargo, a medida que el tren atravesaba el paisaje español, comenzó a intensificarse la sensación de que estaba siendo arrastrada hacia algo mucho más grande que una simple estafa romántica. En la mansión, Miguel siguió a Elena hasta el comedor, donde los esperaba una mesa lujosamente puesta. Las velas encendidas proyectaban sombras que danzaban sobre las paredes adornadas con valiosas pinturas. «Siéntate, querida». Elena señaló una silla. «Tengo algo importante que discutir contigo». Miguel obedeció, ocultando su encantadora sonrisa la ansiedad que empezaba a surgir. Observó a Elena mientras servía 2 copas de vino tinto, notando cómo sus manos, a pesar de estar arrugadas, se movían con una gracia y firmeza que lo sorprendió. «Salud», dijo, levantando su copa. Miguel se llevó el vino a los labios y saboreó el rico y complejo sabor. Sin duda, fue una añada cara. «Miguel», comenzó Elena, sus ojos azules fijos en los de él con una intensidad desconcertante. «Durante los últimos meses, has sido una compañía maravillosa. Tu juventud y vitalidad han traído luz a mi vida solitaria». El joven sonrió inclinándose hacia adelante. «Elena, cariño, el placer es todo mío. Eres una mujer extraordinaria». Elena se rió suavemente, un sonido que envió un escalofrío inesperado por la espalda de Miguel. «Oh, no tienes idea de lo extraordinario que soy, querida». El celular de Miguel vibró en su bolsillo, pero ignoró la llamada, concentrado solo en la mujer frente a él y la fortuna que representaba.
Mientras tanto, Carmen desembarcaba en la estación de tren de Sevilla intentando de nuevo contactar con Miguel Ferrero, el presunto estafador, pero sus llamadas iban directo al buzón de voz. Algo andaba mal y ella podía sentirlo. De regreso a la mansión, Elena continuó. Sabes, Miguel, a lo largo de mi vida he aprendido que las apariencias engañan. Las personas rara vez son lo que parecen ser. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban de una manera que hizo que Miguel se sintiera incómodo. Así como tú no eres el joven apasionado que pretendes ser, tampoco soy yo una simple viuda rica e ingenua. La sonrisa de Miguel vaciló. Elena, no entiendo a qué te refieres. Oh, creo que lo entiendes, interrumpió Elena, su voz ahora tan fría como el acero. Viniste aquí pensando que podrías seducirme, ganarte mi confianza y eventualmente mi fortuna. Pero, mi querido Miguel, elegiste la presa equivocada. La sangre de Miguel se heló en sus venas. Fue la primera vez desde que comenzó su plan que sintió miedo genuino. La mujer frágil y solitaria a la que pensaba que se dirigía estaba resultando ser algo completamente distinto. Mientras tanto, Carmen corría por las calles de Sevilla, siguiendo la dirección que le había dado el sobrino de Elena. No sabía exactamente qué encontraría, pero su instinto le decía que necesitaba llegar a la mansión Velasco lo más rápido posible. En el comedor de la mansión, el aire estaba cargado de tensión. Miguel intentó levantarse, pero descubrió que sus piernas no respondían. Su cuerpo se sentía pesado, entumecido. ¿Qué me hiciste? Logró tartamudear. Sentía la lengua espesa en la boca. Elena sonrió con una sonrisa que no llegó a sus fríos ojos. Solo una pequeña pastilla para dormir en el vino, cariño. No te preocupes, te despertarás con el tiempo. Cuando la conciencia de Miguel comenzó a desconectarse, lo último que vio fue a Elena de pie, su figura una vez frágil, ahora transformada en una presencia imponente y amenazante. Bienvenido a mi juego, Miguel, fueron las últimas palabras que escuchó antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. Mando. La mansión Velasco se alzó como un testimonio silencioso de la historia de Sevilla. Construido en el siglo XVIII por un rico comerciante de especias, sus muros guardaron generaciones de secretos que entrelazaron historias de intriga y poder. Elena Velasco no solo era su actual propietaria, sino también la guardiana de un legado que pocos entendían. Mientras Miguel yacía inconsciente en una habitación cerrada, con llave en la parte trasera de la mansión, Elena caminó por los ornamentados pasillos. Sus pasos resonaban en el piso de mármol. Retratos de sus antepasados la observaban desde las paredes. Cada rostro contaba historias de lucha y estrategia. Elena se paró frente a un espejo antiguo, observando su reflejo. A sus 75 años, cargaba con el peso de décadas de experiencias que moldearon su personalidad. Nacida en una época en la que se subestimaba a las mujeres, Elena había aprendido a utilizar esto a su favor. Su apariencia frágil y sus modales amables eran una máscara cuidadosamente cuidada que ocultaba una mente aguda y una voluntad de hierro. Afuera, Carmen Suárez llegó finalmente a las puertas de la mansión Velasco. La detective reflexionó mientras observaba aquella imponente fachada, sintiendo una mezcla de admiración y aprensión. A lo largo de su carrera, aprendió a confiar en sus instintos, y en ese momento, todas las señales indicaban que había algo mucho más profundo escondido en esa historia. Carmen vaciló antes de tocar el timbre, su mente vagando hacia la llamada telefónica que la había traído hasta aquí. El sobrino de Elena, Juan Velasco, era un hombre de mediana edad que había expresado preocupación con su voz temblorosa. Hablaba de su tía con una mezcla de miedo y respeto que intrigaba a Carmen. ¿Qué clase de mujer podría inspirar esos sentimientos en un familiar cercano? Dentro de la mansión, Elena entró a su oficina, una habitación con pocas visitas. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos y documentos bien conservados. Sobre una mesa de caoba, una computadora portátil moderna
contrastaba con el entorno histórico, un recordatorio de que Elena, a pesar de su edad, estaba lejos de ser pasada de moda. Encendió la computadora y accedió a una carpeta cifrada. Allí almacenó información sobre docenas de hombres como Miguel, jóvenes ambiciosos, que habían intentado engañarla a lo largo de los años. Cada uno de ellos había desaparecido misteriosamente, producto de una investigación siempre inconclusa. Una fría sonrisa bailó en los labios de Elena mientras agregaba el nombre de Miguel a la lista. Su plan era simple pero efectivo: atraerlos, hacerles creer que tenían el control de la situación y luego, bueno, Sevilla tenía muchos secretos que permanecerían con ella. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Elena frunció el ceño. No esperaba visitas esa noche. A través de las cámaras de seguridad vio a Carmen en la entrada, con el rostro decidido. La inesperada presencia del detective añadió una nueva capa de complejidad al juego de Elena. Por un momento, Elena consideró sus opciones. Carmen podría ser un obstáculo o un peón valioso en su tablero. En la sala principal, cuando Carmen encontró a Elena, su expresión temblorosa disfrazaba una determinación inquebrantable. «¿Doña Elena Velasco?» Ella se presentó. «Soy Carmen Suárez, detective privada. Me gustaría hablar con usted de un asunto importante». Elena, hábil como siempre, esbozó una sonrisa que podía cautivar a cualquiera. «Ay, cariño, qué agradable sorpresa. Aunque no recuerdo haber agendado una visita. Mi memoria ya no es la que era, ¿sabes?». Carmen observó a Elena con recelo, notando la discrepancia entre la aparente fragilidad de la mujer y la agudeza de sus ojos. «Doña Elena, vine a petición de su sobrino Juan. Él está preocupado por su seguridad». Un destello de algo. Irritación, diversión. Cruzó el rostro de Elena, pero pronto adoptó otra expresión. «¿Juan?» «Ay, ese querido muchacho, siempre preocupándote por nada. Te aseguro que estoy perfectamente bien». Mientras hablaban, Miguel empezó a recuperar el conocimiento en la habitación cerrada. Le dolía la cabeza y tenía la boca seca. Los recuerdos de lo que había sucedido antes regresaron, trayendo pánico. Intentó moverse, pero se encontró atrapado. De regreso a la sala principal, Carmen decidió presionar nuevamente. «Doña Elena, ¿sería posible hablar con Miguel? Solo para asegurarnos de que todo esté bien. ¿Entiendes?». La sonrisa de Elena vaciló, pero su respuesta fue cortés. «Oh, desafortunadamente, Miguel no está aquí ahora. Se fue temprano, mencionó algo sobre una cita urgente». Carmen, desconfiada, frunció el ceño y se presionó para continuar. «Si me lo permite, me gustaría comprobarlo». El aire en la habitación comenzó a volverse pesado a medida que aumentaba la tensión. Mientras tanto, en la habitación cerrada, Miguel logró soltar una de las cuerdas que lo ataban a una silla. Con un esfuerzo sobrehumano, finalmente logró liberarse. Pero la única salida que encontró estaba cerrada con llave. Desesperado, empezó a gritar y a golpear la puerta. El sonido, aún ahogado, llegó a la sala principal. Carmen se puso de pie abruptamente, sintiendo la adrenalina. ¿Qué fue eso? Elena mantuvo la calma. «Probablemente sea solo el gato. A veces se queda atrapado en las habitaciones de invitados. Si me disculpan, lo comprobaré». Pero Carmen no estaba convencida. El aire estaba cargado de tensión y todas sus sospechas estaban a punto de hacerse realidad. Elena se acercó a la puerta de la habitación donde estaba atrapado Miguel, abriéndola lo suficiente para deslizarse hacia adentro, cerrándola detrás de ella. Miguel, ya libre de las cuerdas, se acurrucó contra la pared de enfrente. «¡Tú!», gritó. «¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí?». Elena, con una fría sonrisa en los labios, respondió: «Ay, Miguel, soy exactamente lo que te mereces. Un depredador que se convierte en presa
Qué irónico, ¿no? En ese momento, el sonido de pasos y voces sonó más fuerte en toda la mansión. Carmen, sintiendo la gravedad de la situación, comenzó a explorar a escondidas los pasillos. Había urgencia en sus acciones, necesitaba encontrar a Miguel y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, en la habitación cerrada, Miguel enfrentaba una desolación cada vez mayor. Comenzó a gritar. Su voz resonó en el reducido espacio. ¡Que alguien me ayude! Esto no puede terminar así. Con cada latido, su determinación creció. La realidad de su plan se había derrumbado, y en ese momento de desesperación se dio cuenta de que necesitaba un nuevo propósito, un nuevo comienzo. Como sus acciones dieron resultados notables, Carmen se sintió atraída por un pasaje secreto que encontró en una estantería llena de libros. El camino oscuro y estrecho parecía prometedor, y ella no dudó en entrar, sosteniendo su arma con fuerza. Del otro lado, Elena miraba a Miguel con expresión rígida. «Sabes, Miguel, hombres como tú me han estado buscando durante décadas, pensando que soy presa fácil. La verdad es que los atraigo a propósito, y cada uno de ellos desaparece, dejando a las familias confundidas y las investigaciones sin resolver». Miguel, aterrado, buscó desesperadamente una manera de escapar. «Yo puedo cambiar. Podemos olvidar todo esto. Nunca más intentaré engañar a nadie, lo juro». Elena se rió, ahora con una sonrisa fría que dejaba claro su desprecio. «Oh, tienes razón en una cosa. Nunca volverás a engañar a nadie». En ese momento, el celular de Miguel vibró en su bolsillo. Tendría que ignorarlo. Necesitaba concentrarme en escapar. Al mismo tiempo, Carmen avanzó por el pasadizo secreto, finalmente decidida a descubrir su destino. Cuando Miguel se encontró frente a Elena y Carmen, sus mundos chocaron. Todos estaban al borde de una revelación explosiva sobre quiénes eran realmente y lo que significaba estar en una lucha por el control de sus vidas. Las consecuencias de este choque se desarrollarían en un juego del gato y el ratón, donde cada decisión tenía sus repercusiones y los secretos estaban a punto de ser revelados. Las tensiones estaban en su punto más alto mientras Carmen se movía entre las sombras, decidida a descubrir qué estaba pasando realmente en la mansión. Miguel, con su espíritu inquieto, intentó liberarse de la influencia y manipulación que había atraído a su vida. Carmen se topó con una habitación que contenía documentos valiosos, cada uno de los cuales revelaba no solo la historia de Elena, sino también la red que había tejido a lo largo de los años. Fue casi como descubrir una obra de arte cuidadosamente construida, donde cada capa contaba una nueva historia. A Miguel, por otro lado, le costaba entender cómo un simple juego de estafa se había convertido en una compleja red de intereses y secretos. La verdad sobre la familia Velasco se estaba revelando ante él. Elena no era solo una viuda rica, sino una mujer que poseía un poder mucho más allá de lo que él podía imaginar. En un cambio de roles, Miguel era ahora el peón en un tablero de ajedrez, donde Elena era la reina. Pero como en un juego en constante cambio, el panorama estaba a punto de cambiar nuevamente. La llegada de Carmen al lugar cambiaría el rumbo de todos. La fuerza de la determinación de Carmen comenzó a brillar a medida que recopilaba pruebas e información. Había algo profundamente intuitivo en su enfoque. Cada movimiento era un reflejo de lo que le habían enseñado años de experiencia. «La verdad es la línea que debemos seguir», murmuró mientras continuaba su búsqueda. Sin embargo, pronto se haría evidente la complejidad de la situación. Elena, con su genio estratégico, observó cada acto de Carmen y se dio cuenta de que lo que antes era un control absoluto comenzaba a fallar. El dilema al que todos se enfrentaban giraba en torno a la elección entre unirse o dividirse frente a un enemigo común. Las manipulaciones y los conflictos de intereses comenzaron a intensificarse, lo que llevó a todos a cuestionar sus lealtades y motivaciones. En medio de esto, Juan, sobrino de Elena,
empezó a sentirse asfixiado. Sabía que algo andaba mal con la forma en que operaba su familia, y las capas de secretos comenzaban a implicarlo de maneras que nunca imaginó. Haciendo acopio de valor, comenzó a seguir su propio camino en busca de la verdad, decidido a no ser un simple títere en el juego de su tía. Las tensiones estallaron en un choque en el que se pondría a prueba el concepto de lealtad. Carmen encontraría su verdadera fuerza, desafiando a Elena y obligándola a enfrentar lo que realmente se estaba haciendo en nombre del poder y el control. Finalmente, Miguel se dio cuenta de que, para escapar de esa vida, necesitaba aliarse con Carmen. Su unión podría ser la clave para desmantelar la misma estructura que lo aprisionaba, pero la batalla no sería fácil. El juego de seducción, intriga y maniobras políticas estaba en su punto culminante. Lo que todos consideraban una medida para neutralizar a un posible golpista se convirtió en una lucha por la supervivencia y el control que involucraba mucho más de lo que uno podía imaginar. A medida que el choque entre los personajes alcanzó su punto máximo, se desarrollaron una serie de subtramas, cada una de las cuales añadió una capa de complejidad a la narrativa. En un café del centro de Sevilla, Juan Velasco, sobrino de Elena, estaba sentado nerviosamente, tamborileando impacientemente con los dedos sobre la mesa. No era solo el sobrino preocupado que había contratado a Carmen. Tenía sus propios secretos y motivaciones que lo llevaron a actuar. Flashback. 3 meses antes, Juan había descubierto el verdadero alcance de la fortuna de su tía y los cuestionables medios por los que la mantenía. Su miedo y desprecio comenzaron a convertirse en planes. La idea de exponer a Elena se había convertido en una obsesión, y contratar a Carmen era solo el primer paso de un plan mayor. De regreso al presente, Juan estaba mirando su teléfono y viendo el mensaje que lo había dejado inquieto. Ya está. La policía llegará pronto. El pánico comenzó a instalarse en su pecho. Las cosas se estaban volviendo más peligrosas de lo que nadie imaginaba, y un plan que debería haber sido una simple búsqueda de la verdad ahora era complicado. En una comisaría de Sevilla, el inspector Raúl Mendoza recibió un aviso anónimo sobre actividades sospechosas en la mansión Velasco. Conocía los rumores sobre la familia Velasco y comprendía que meterse con ellos podría costarle su carrera, pero la dignidad y la integridad hablaban más fuerte. Este no es un caso más, es una posible red de crimen organizado, pensó mientras se preparaba para dirigirse a la mansión. Mientras tanto, en la habitación cerrada, Miguel se convirtió en un símbolo de la esperanza perdida, rodeado de sus propios miedos e inseguridades. Necesitaba encontrar una manera de liberarse de las cadenas tanto física como emocionalmente. La decisión de resistir y luchar por lo correcto comenzó a tomar forma en él. Los vínculos entre cada uno de los personajes comenzaron a entrelazarse en una maraña que, aunque inicialmente confusa, pasó a convertirse en un tapiz rico y lleno de matices. Elena, a su vez, no era solo una antítesis, sino una mujer que había forjado su propio destino en un mundo que no permitía debilidades. Mientras Joan y Carmen intentaban navegar por aguas complicadas, quedó claro que sus propias historias e historias compartidas servirían como catalizadores del cambio. Había más en juego que un simple choque entre el bien y el mal. Había un mundo entero entrelazado en estas tramas, con vidas que salvar o perder con cada movimiento. Más tú. El momento decisivo llegó cuando todos los presentes en la sala se reunieron, el ambiente cargado de expectación. La puerta se abrió con estrépito y un equipo de agentes de Interpol entró corriendo, armados y listos para la acción. Al frente iba una mujer de mediana edad con una placa colgando de su cuello. Elena Velasco, estás bajo custodia de Interpol, afirmó con firmeza el agente. Los ojos de Elena se iluminaron con una mezcla de desafío y ligera preocupación. ¿Agente? Sofía Lehmann,
respondió fríamente la mujer. Agente Lehman, dijo Elena, su voz ahora baja y aguda, soy consciente de la situación y estoy dispuesta a cooperar plenamente, pero es esencial que se mantenga la seguridad de muchas personas inocentes. Lehman examinó la habitación y notó la tensión entre quienes se preparaban para un enfrentamiento y los agentes de su lado. Esto es muy irregular. Tenemos órdenes de arrestarlo y confiscar todas las pruebas. Carmen, al darse cuenta de que el enfrentamiento se intensificaba, decidió intervenir. Agente Lehman, tenemos información crucial que podría cambiar el curso no solo de esta operación, sino de muchas vidas. Miguel, atento a cada detalle, decidió hablar. Elena me engañó, pero esto se ha convertido en algo mucho más grande que una simple estafa. La vida de muchos está en peligro. La mirada de Lehman se hizo más profunda mientras escuchaba. ¿Y qué sugieres? ¿Cuál es el siguiente paso? En ese momento, la tensión en la sala comenzó a disminuir, mientras todos los presentes se encontraban en un dilema moral que enfrentaría no solo sus propios errores, sino también la responsabilidad de lidiar con consecuencias impredecibles. Miguel, todavía temblando, decidió unirse a Carmen. Con este acto quedó claro que tenían la oportunidad de cambiar sus destinos. Lo que sucedería a continuación estaría impulsado por el coraje y la resistencia, sin importar a quién se enfrentaran. De repente, un grito resonó desde fuera de la mansión. El inspector Mendoza, que se había unido al equipo, estaba en conflicto. Necesitamos tomar una decisión ahora. Tenemos una posible crisis a la vuelta de la esquina. Elena respiró hondo y se volvió hacia todos. El plan tendrá que cambiar. Podemos trabajar juntos para salvar lo que queda, pero debemos ser estratégicos. En ese momento surgió entre todos una sensación de poder comunitario. Allí estaban, cara a cara, aliados contra un enemigo común, dispuestos a afrontar sus cuevas más oscuras. La batalla entre el bien y el mal nunca ha sido tan compleja ni tan matizada. Las consecuencias de la decisión tomada en la mansión Velasco comenzaron a resonar en todo el mundo. Cada personaje salió de la experiencia no solo con nuevas habilidades, sino también con una nueva comprensión de lo que es verdaderamente importante. Carmen se convirtió en una investigadora respetada y su capacidad para descubrir complots se convirtió en una serie de casos que desmantelaron redes del crimen organizado. Cada vez que actuaba, el recuerdo de sus aliados la guiaba. Miguel, transformado por la experiencia, utilizó su pasado de estafador como base para ayudar al departamento de policía local a comprender cómo actuar en situaciones peligrosas. Se vio entonces a sí mismo como un agente de cambio, que establecía nuevas formas de pensar e interactuar. Elena, incluso bajo custodia, se convirtió en una figura táctica que se preocupaba por las comunidades desprotegidas y usaba su influencia para trabajar por causas que a menudo ignoraba. Sus experiencias dieron forma a una nueva identidad. Ya no era una villana, sino una aliada que buscaba redención. Juan finalmente pudo liberarse de la sombra de la manipulación de su tía. Con su experiencia, comenzó a trabajar por el bien de la familia, canalizando la fortuna de la familia Velasco hacia iniciativas de desarrollo y ayuda humanitaria. Javier, que siempre había permanecido a la sombra de su familia, tuvo un redescubrimiento. Se convirtió en un autor respetado, publicando sus memorias sobre las intrigas de la familia Velasco y reflexionando sobre la importancia de la moral. Las fuerzas locales, bajo la dirección de Mendoza, trabajaron estrechamente con Interpol para garantizar que estos nuevos acontecimientos no se convirtieran en un círculo vicioso. También encontró nuevos aliados en el camino, creando un sistema más cohesivo para operar. Los complots que alguna vez habían causado división y destrucción, ahora estaban conectando hilos que unían a la gente. En esa maraña caótica, las grietas comenzaron a sanar,
a medida que todos aprendieron a respetar y confiar en los demás. Lo que inicialmente se desarrolló como un juego del gato y el ratón se ha convertido en una coalición fuerte y unida con un objetivo mayor. El mundo miró a la mansión Velasco ya no como un símbolo del poder oscuro, sino como la cuna de la nueva era, donde prevalecería la verdadera esencia del ser humano. Lo que comenzó como un plan para engañar y manipular se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y autorreforma. La historia de cada personaje se entrelazó en un mosaico vibrante que simbolizaba crecimiento, perseverancia y cambio. Carmen, siempre admirada por su capacidad para conectar deseos y verdades, se ha convertido en un referente de integridad en su profesión. Propuso que otros siguieran sus pasos, demostrando que la habilidad es tan poderosa como la fuerza física. Miguel, a su vez, hizo esto solo en nombre de la gratitud y el propósito. Continuó utilizando sus habilidades de manera positiva, involucrándose en operaciones de rescate que ayudaron a aquellos que, como él, habían sido víctimas de manipulación. Elena, que disfrutaba del papel de mentora, utilizó sus vastas conexiones en la sociedad para brindar oportunidades a jóvenes prometedores que de otro modo estarían a merced del crimen. Lo que alguna vez fue su legado se estaba transformando ahora en un florecimiento colectivo. La vida de Juan fue un ejemplo tangible del poder del cambio. En sus manos, el futuro de la fortuna familiar empezaba a tomar forma en algo hermoso y beneficioso. Tuvo el coraje de priorizar a las personas sobre el dinero. Javier, y a pesar de sus temores, se convirtió en una voz activa en la discusión sobre ética y moral en las relaciones familiares. Su trabajo ha inspirado a otros a afrontar sus propios círculos familiares de una manera más abierta y transparente. El inspector Mendoza, más fuerte y respetado, vio su nombre convertirse en sinónimo de justicia. Promovió iniciativas que fortalecieron efectivamente a comunidades que anteriormente habían sido objeto de abusos. Cada uno de ellos, que ahora florecía bajo una nueva luz, se convirtió en un imán para otros que buscaban resurgir. El círculo vicioso del crimen estaba desapareciendo, pero no porque se hubieran eliminado las contradicciones de una sociedad, sino porque todos decidieron enfrentarlas. Mientras el sol se ponía sobre una nueva Sevilla, la ciudad respiraba un aire de serenidad y esperanza. Esa misma calle que alguna vez sufrió tantas tragedias era ahora un símbolo de resiliencia y unidad. Sevilla, en su nueva era de esperanza, estaba a punto de afrontar otra prueba de resistencia. Con cada nuevo día, Elena y su equipo se dedicaron a asegurar que las verdades sobre la organización criminal fueran reveladas y que los cimientos de la sociedad se solidificaran. Sin embargo, en medio de este avance, una amenaza acechaba en las sombras. Entre lo que quedaba de la antigua Operación Fénix, miembros solitarios que no se habían rendido al nuevo ideal estaban preparando su regreso. Carmen, Miguel, Elena y Juan estaban a un paso de futuros que podrían ser trágicos. Cada uno de ellos se estaba preparando para afrontar lo que podría ser uno de los momentos más desafiantes de sus vidas. La verdadera prueba de su alianza y la nueva fuerza que habían cultivado estaba a punto de manifestarse. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer mensajes misteriosos. En cada esquina surgía evidencia de que acechaba un nuevo adversario. La corte de la vida no sería amable y ahora ocupaban un espacio donde la traición podía ocultarse a plena vista. Carmen, segura de que todo lo que habían construido estaba a punto de ser puesto a prueba, comenzó a profundizar en sus investigaciones. Había un ritmo cada vez mayor en sus acciones. La preparación lo era todo. El cabaret sevillano se ha convertido en el centro de un nuevo ciclo de crimen organizado. Lo que alguna vez fue un espectáculo nocturno se había convertido en una historia de estrategia y cuchillos afilados. El equipo se movilizaría para evitar que los escándalos de la noche sacudieran el nuevo orden que habían estado creando. Miguel, experimentado y adaptable,
se dedicó al juego de cartas y secretos. Con su percepción previa, formó una red de aliados que podrían servirles en tiempos de problemas. Las revelaciones que vendrían no podrían evitarse sin una táctica bien establecida. Helena, con su ojo clínico, notó un patrón que aún no se había advertido. Esta vez sabía que desmantelar el antiguo imperio no sería fácil, pero tenía a sus aliados de su lado. La preparación fue un acto de equilibrio entre coraje e inseguridad, pero ninguno de los protagonistas estaba dispuesto a ceder ante el miedo. Enfrentarían esta nueva amenaza unidos, para garantizar que quienes aún operan en las sombras no les arrebaten sus logros. Mientras se preparaban, el ambiente en la mansión Velasco cambió. El silencio estaba a punto de romperse y la ciudad de Sevilla, que poco a poco se recuperaba, sentía que se acercaba una nueva tormenta. Marcompro. En lo más profundo de la noche, el cabaret sevillano latía con energía pura. Las luces parpadeaban a un ritmo frenético. Miguel, disfrazado entre la glamurosa multitud, intentaba estar atento a cualquier señal. Esa noche, el destino de sus vidas pendía de un hilo y el nuevo lado de las sombras estaba a punto de revelarse. Mientras tanto, Carmen y Helena se infiltraron en el programa como actrices, aprovechando la oportunidad para recabar información. Lo que alguna vez fue un lujoso sistema de entretenimiento, ahora se había convertido en una trampa para una nueva estafa. Cuando la música se detuvo y una cortina roja comenzó a abrirse, todos en la sala sintieron la tensión. Ese era el momento. Era necesario ejecutar el plan para desmantelar la nueva facción, y para hacerlo, la confianza que ambos se habían ganado tendría que resultar sólida. Allí se encontraba el líder de la nueva operación criminal, un misterioso hombre conocido solo como el Lobo. Había planeado su entrada, seductora e imperturbable, y en el momento en que la luz de la escena lo iluminó, un completo silencio cayó sobre la multitud. Parece que tenemos algunos intrusos. Su voz resonó en el espacio, con un aura de autoridad desarmadora. Mirando directamente a Miguel y Carmen, una sutil sonrisa aparece en sus labios. ¿Quién quiere ser la próxima víctima de un juego competitivo? Helena, una de las estrategas de la antigua Operación Fénix, sabía que lo que se avecinaba sería el golpe final, la batalla decisiva entre lo nuevo y lo viejo. Como una reina en una partida de ajedrez se preparó. No necesitamos juegos, Wolf, solo ríndete, espetó con el desafío claro en su mirada. ¿Dame la entrada? Él se rió, tan confiado como arrogante. Este juego no ha hecho más que empezar, querida. Y aquí, en la Casa de la Diversión de Sevilla, la última palabra es mía. Como resultado, el ambiente ya tenso explotó en un conflicto de acciones de alta velocidad. Carmen, abriéndose camino entre la multitud, mientras Miguel, consciente, intentaba montar las ventanas de escape. Distribuyendo miradas, hizo una señal a Juan y Mendoza que estaban atrás, listos para ejecutar el plan. El tiempo se detuvo y cada momento parecía lleno de significado, como si todas las decisiones tomadas culminaran en ese preciso momento. Luces y sombras se cruzaron mientras se desarrollaba la danza entre la vida y la muerte. Lo que comenzó como un espectáculo de glamour y poder se convirtió en una lucha por la supervivencia. Los aliados de Miguel, Carmen y Helena se unieron en una feroz resistencia contra el Lobo, pero aparecieron obstáculos en cada esquina, y la lucha para proteger lo que habían llegado a valorar se había convertido en una batalla épica. Consecuencias y reacciones. El sol brillaba sobre Sevilla al día siguiente del último tumulto. Lo que una vez fue un cabaret transformado en escenario de un conflicto resuelto, ahora era un escenario de esperanza y renovación. El Lobo y sus cómplices fueron desmantelados, y el nuevo orden establecido por Miguel, Carmen, Juan y Helena fue mucho más allá de lo que nadie hubiera esperado. Las repercusiones de sus acciones resonaron por toda la ciudad, y el sentido de comunidad cobró fuerza con cada nuevo día.
Carmen, ahora respetada como investigadora principal, continuó dirigiendo nuevas investigaciones. Lo que alguna vez pareció un juego básico ha quedado marginado y se ha convertido en un claro llamado a la justicia. Ella se había convertido en la verdadera reina de esta nueva era. Miguel, que siempre había estado a la sombra de sus propios errores, ahora encontró un rol en el que podía convertirse en un activo atractivo, capacitando a jóvenes como él para que descubrieran su propia voz, un verdadero mentor en tiempo real. Elena, redescubierto su valor, comenzó a canalizar su sabiduría y experiencia para el bien común. Sus días de secretismo terminaron cuando los legados relevantes de sus intentos anteriores se convirtieron en una base solidificada de conocimiento. Juan, el sobrino que siempre permaneció en la sombra, finalmente se encontró en primera línea, contribuyendo activamente a cambiar el destino de la familia. Se involucró en asuntos de administración para garantizar que el futuro de la fortuna familiar estuviera vinculado al bienestar social. El inspector Mendoza, promovido después de su valentía, se dedicó a recuperar la confianza de las comunidades que habían coquetado con opresión antes. Instigó nuevas políticas policiales que se alinearon con el desarrollo comunitario y la unidad cívica. El Lobo y sus secuaces terminaron convirtiéndose en un eco en el pasado de un Sevilla que se negó a ser definido por sus fantasmas. Con cada nuevo amanecer, la ciudad reafirmó su compromiso con el renacimiento y la transformación. Maturo. 5 años después, en un pequeño café en Sevilla, el ambiente era relajado y ligero. Los personajes que alguna vez enfrentaron desafíos titánicos, ahora se enfrentaron con frecuencia, celebrando sus logros y cultivando nuevas amistades. Recordando los desafíos enfrentados, Elena sonrió mientras recordaba los días oscuros que la rodeaban. La vida realmente nos sorprende, ¿no? Mira dónde estamos ahora. Carmen, con un brillo en el ojo, respondió: sí, es una prueba de que todo lo posible vale la pena. Cada paso pequeño conduce a algo grandioso. Miguel, ahora cómodo en su papel como mentor, activó una sonrisa nostálgica. Lo que comenzó como una pesadilla se convirtió en algo hermoso. El pasado no determina nuestro futuro. Y así, con una nueva historia para escribir, el grupo tostó la vida, cada uno de ellos comprometiéndose a contribuir a un mundo que podría y ciertamente mejoraría. Match número. El viaje de Elena y sus aliados nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Nunca es demasiado tarde para unirse, luchar y transformar nuestra realidad en algo más grande que nosotros mismos. Entonces, ¿qué tal si reflexiona sobre cómo puede, como ellos, usar sus talentos y recursos para impactar positivamente en el mundo que lo rodea? Comparta sus ideas con amigos y familiares y únase al viaje del cambio colectivo. Porque al final del día, cada acción, no importa cuán pequeña pueda parecer, cuenta. ¿Qué harás hoy para hacer del mundo un lugar mejor?